Bienvenidos, queridos hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar. Hoy el Evangelio de San Juan nos habla que Jesús dice, yo soy el camino. Y nos pide que no nos confundamos, que tengamos esa fe firme que el Señor es el camino. Así que, hermano, te invito a buscar tu Biblia para que tú junto conmigo estudiemos las Escrituras. Y hoy el Evangelio de San Juan nos enseña que Jesús es el camino. Nos vamos a poner en la presencia de la Santísima Trinidad, pidiéndole que nos ayude a proclamar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos enseñes a conocer cada día más tu palabra, que podamos seguir el camino que tú mismo nos has enseñado. Y a ti, mamita María, te pedimos tu intercesión por nosotros los pecadores, para que siempre nos ayudes a ir caminando junto a tu Hijo amado Jesús. Y a ti, Espíritu Santo, ilumínanos y guíanos siempre para poder compartir cada día las enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos de 1 al 6. No se turbe, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy dice el Señor que no nos turbemos, que no nos dejemos confundir por los demás, por los que enseñan doctrinas de hombres, sino que nosotros debemos de creer. Como dice el versículo 6, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si Dios dice que Él es el camino, ¿por qué nosotros nos dejamos confundir por otros hermanos? Que dicen ellos tener la verdad. Pero el Señor es bien claro en nosotros, en decirnos que Él es el camino. Vea cómo nos lo enseña en 2 de Corintios 5.1 en adelante. 2 de Corintios 5.1 en adelante nos enseña. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Entonces, sabemos que un día nos vamos a morir y que volveremos a nuestro Creador. Pero si nosotros no hemos creído en lo que dice el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, hemos creído más por hombres que inventan doctrinas y que dicen que ellos simplemente con confesar con tu boca que tú crees en Dios y lo amas con tu corazón, ya eres salvo. El Señor dice que no es así.
el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y recuerdan ustedes que en San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero si nosotros no le hemos creído al Señor en la verdad que Él nos enseña, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el Señor nos dice hoy, no se turben, crean en Dios, no nos dejemos engañar, creamos en el Señor. Y crean también en Jesús, en lo que el Señor nos está enseñando. Porque Él es el único que nos llevará al Padre. Así lo dice. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces el Señor nos está enseñando que Él nos está dejando a conocer, que no nos dejemos engañar, sino que nosotros sepamos que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo se obtiene esa vida, esa verdad? Es comiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como lo decía San Juan 6:54. Volvamos entonces al Evangelio de Juan 14:1. No se turbe y crean en Dios, y crean también en mí. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, de nuestro Dios, hay muchas habitaciones para nosotros. Pero si nosotros queremos creer que Jesús es el camino y la verdad, y cómo nosotros encontramos ese camino y esa verdad, es como decía San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y Él nos resucitará el último día. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. De manera que si nosotros nos dejamos guiar por lo que dice el Señor, claro que sí, hay una habitación para nosotros, pero tenemos que creer y tenemos que comer. Y la diferencia a otros que enseñan lo contrario que el mismo Señor Jesucristo nos ha dado a conocer. Pero fíjense, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Entonces, quiere decir de que para llegar al cielo tenemos que morir. Tenemos que tener esa transición de vida para seguir con el Señor. Tenemos que haber compartido, tenemos que haber vivido el Evangelio para que Él venga de nuevo para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Pero recuerde que no nos dejemos turbar la mente por las mentiras, por las malas doctrinas que otros hombres enseñan, que van en contra de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor es bien claro. Fíjense que el Señor es tan claro para nosotros, porque si nosotros permanecemos en el Señor, obedeciendo lo que Él nos ha dado, entonces se va a cumplir la palabra del Señor en nosotros, como lo dice Lucas 22:28. Ustedes, o sea, nosotros, los que hemos permanecido creyéndole al Señor Jesús, que Él es el camino y la vida, Él es el camino, la verdad, Él es el camino, la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, es porque nosotros hemos permanecido en Él. Por eso el Señor nos dice, ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Fíjense que hemos compartido con el Señor en la Santa Comunión, en la Eucaristía que comemos el cuerpo de Cristo. Y hemos compartido con Él según nuestra fe y como le hayamos creído en Él, compartiendo con nuestro prójimo.
Pero dentro de ese compartimiento van a haber pruebas, quizás pruebas de enfermedad, quizás pruebas de que nuestra familia no cree, quizás pruebas de que en nuestra parroquia no cree, o muchas veces en esas pruebas somos aislados, o pruebas de enfermedad, de alcoholismo. Pero dice el Señor que si nosotros tenemos un cambio en nuestra vida y permanecemos en lo que el Señor nos está dando a conocer, dice, Él, no importa lo que tú estés viviendo, la prueba que tú tengas, por más difícil, el Señor siempre está contigo. Recuérdense lo que decía el Señor Jesús, que Él siempre iba a estar con nosotros, que no nos iba a abandonar. El Señor siempre nos lo dijo. ¿Recuerdan allá en Mateo 28, 20? En el inciso C dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin que el Señor nos llame. Por eso Él dice, yo volveré, después de prepararles un lugar, volveré para llevarlos. ¿Es que acaso no queremos estar con Dios? ¿No queremos estar con Él? Por eso el Señor dice que Él nos tiene preparado. Entonces, ahora vea, para el creyente católico que ha obedecido al Señor, mire lo que le espera. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, siéndome rey. El haber pasado la prueba y el haber amado esa prueba, el Señor nos promete darnos el reino. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que hacer otra manera de ser con nuestro prójimo. Entonces el Señor nos está invitando a esto. Y por eso el Señor nos vuelve a decir a nosotros, como se lo decía a los judíos allá en Juan 8:31, que el Señor les decía, Jesús decía a los judíos, los que habían creído en Él, ahora nos lo dice a nosotros, sí, en este siglo XXI que estamos viviendo, como verdaderos católicos, que hoy profesamos nuestra fe, nos lo dice bien clarito. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si nosotros perseveramos en la palabra del Señor, si nos dejamos enseñar que el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros nos dejamos perturbar por hombres que contradicen al Señor, mañana simplemente ya no vamos a tomar el cuerpo de Cristo. Mañana ya no nos vamos a confesar. ¿Por qué? Habríamos dejado de creer en la palabra del Señor. Y el Señor dice, claro, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es la verdad que el cuerpo de Cristo, que Él mismo se donó para darnos vida eterna. ¿Por qué queremos perdernos la vida eterna? Porque muchos hermanos han perdido la vida eterna. Por eso el Señor nos dice, claramente en el Evangelio de hoy de San Juan 14, 1 en adelante, no se turbe, crean en Dios y crean también en mí. Y nosotros tenemos que llevar eso con alegría, con amor. Versículo 4 del mismo Evangelio de San Juan 14:4, para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen, nosotros ya conocemos el camino.
pero no cuántos de nosotros nos hemos perdido, porque nos hemos dejado perturbar por otros hermanos que enseñan doctrinas de hombres. Pero la doctrina de Cristo, lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y nosotros no vamos a Dios si no es por Él, porque Él fue enviado a enseñarnos cómo debemos de nosotros de vivir. O sea que nosotros ya sabemos el camino. Lo que decía San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Entonces, ¿por qué lo hemos abandonado? ¿Por qué si vamos a misa no comulgamos? Porque muchas veces llegamos tarde a misa, porque muchas veces nos negamos tener vida eterna. Pero vea lo que decía Tomás ahora en el versículo 5 del mismo Evangelio de San Juan 14:5. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo lo vamos a conocer? Estudiando la palabra de Dios, esforzándonos por escuchar el Evangelio del día, esforzándonos por poner atención dentro de las homilías de nuestros sacerdotes o de nuestros diáconos durante la Santa Misa, o yendo a prepararnos a tener catequesis, formando a nuestros hijos en las catequesis para que realicen la primera comunión y confirmación, se bauticen, o enseñándole a otros hermanos que aún no se han casado, que necesitan prepararse, tener catequesis para poder consagrar su vida al Señor. Por eso es importante que nosotros lo hagamos. ¿No es lo que quiere el Señor en la primera carta de Timoteo 2:4? Dice el Señor que Él quiere que todos los hombres, fíjese, primera Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No es la verdad la que el Señor nos está dando a conocer? Ese es nuestro trabajo, darle a conocer a los hermanos la verdad. Que si usted no come el cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene vida eterna. Aunque diga que el Señor es camino, verdad y vida, pero si usted no le cree a lo que dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a los demás hermanos que desconocen o que erróneamente se han confundido en llevar su fe, o los han confundido. Y nosotros como católicos no hacemos nada. Somos llamados a llevar la verdad del Señor. ¿No es eso lo que dice Santiago 5:19? Cuando yo encontré esta cita de Santiago 5:19 en mi vida, yo dije, tengo que esforzarme en aprender las Escrituras para poder ayudar a otros mis hermanos que están erróneamente equivocados, llevándolos a su propia condenación. Porque Santiago 19, cuando yo lo descubrí en la palabra del Señor, dije, es tiempo de trabajar. Y la palabra del Señor dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, que se apartó de la Iglesia Católica, se fue a una secta, porque le creyó a un falso pastor, y otro lo hace volver un verdadero católico que se prepara, que se esfuerza de llevar a conocer el Evangelio, de enseñarle a otros hermanos que están cometiendo un pecado de apostasía, que en otro momento vamos a hablar de eso. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Tú y yo estamos que estar siempre listos para poder traer un alma al Señor. Para que tan siquiera, fíjense que el Señor dice aquí, que tan siquiera uno
pueda salvar un alma. Un alma podamos salvar. Y se nos perdonen muchos de nuestros pecados, pero con la verdad. ¿Y si nosotros no lo hacemos? Por eso el Señor se recuerda lo que decía en Lucas. Cuando nosotros estamos trabajando así por el Señor, dice, ustedes los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas, las pruebas, que cuando tú le expliques a un hermano, cuando tú le enseñas, se moleste, no le agrade escuchar la verdad. Porque la verdad nos hará sentirnos libres, encontrar la libertad para el mismo hombre. Y por eso dice el Señor, yo les doy parte del reino, los traigo a mi reino y que seamos como Él. Por eso Apocalipsis 3:20 nos dice a nosotros, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y conmigo. El Señor siempre nos está llamando, siempre está tocando nuestra vida. Pero nosotros debemos de estar atentos a esa llamada, a no dejarnos perturbar, sino que estemos dispuestos a escuchar al Señor. Y si tú y yo nos permanecemos en ese camino, en esa verdad, tendremos vida eterna. Y el Señor nos dirá aquel día, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo. Fíjense que el Señor nos va a sentar en su trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Pero para eso tenemos que vencer al diablo, con todas las mentiras que enseña, con todas las cosas que anda ahí diciendo. Como muchos hermanos enseñan diferentes doctrinas, pero que todas dicen que son salvas. Pero como decía San Juan 20:9, qué tontos son ustedes, aún no han entendido las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es salvarnos. Por eso Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿No recuerda lo que dice Isaías 1:18? Isaías 1:18 dice, ahora Yahvé les dice, Dios, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si creemos nosotros en la confesión, el Señor nos perdonará. Por eso el Señor dice que si nosotros hemos podido vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Seremos parte de esa tierra prometida, de la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Hoy el Señor nos invita a esto, a vivir la vida para poder alcanzar nuestra vida eterna en aquel día cuando el Señor nos llame. Pero para eso tenemos que pasar pruebas, como lo dice 1 Corintios 4:10. Sufrimos y luchamos las pruebas que nos tengamos que pasar desde de la salud, desde físicamente o desde la fe. Cuando nos encontramos a tantos que nos atacan, batallan y dicen y deshacen, pero que hablan de Dios, pero sin decir la verdad. Entonces, dice el Señor, sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza. Mi esperanza mía es alcanzar la vida eterna.
yo también deseo que tu esperanza sea alcanzar la vida eterna. Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. ¿Lo ve? Que Él es Salvador de todos los creyentes, pero en especial de los que le creen. Cuando Jesús dijo en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos dice que nuestra esperanza está puesta en Dios, en alcanzar la vida eterna. Vivo, porque lo encontramos en la Santa Comunión, en la cual Salvador, porque nos ofrece la salvación. ¿No es lo que decía San Juan 6:54? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. De todo, en especial de los creyentes. La hermosura de ser un católico, de conocer nuestra fe. Cuando nos dejamos enseñar por el Señor. Cuando queremos seguir a nuestro Señor. Por eso, hoy quiero terminar con el Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de los mamás. Dichoso, feliz, se evita de muchos problemas. Ni sigue el camino de los pecadores, decide apartarse del pecado, de todo lo pecado que haya. Porque todos somos pecadores, ninguno de nosotros es salvo. Porque el día que nos muramos, vamos a entregar cuenta al Señor. Él nos va a juzgar. Ni se sienta en la junta de burlones. Ahora escucha lo que dice el Señor. Dichoso el hombre, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. El Señor hoy nos invita a meditar su palabra, lo que Él nos ha dejado, para que nosotros tengamos la certeza de que nuestro Dios es. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Así que, hermano, hoy yo te invito a que sigas en el camino buscando al Señor. Aunque las pruebas sean muchas, persevera. Perseveremos. Seamos fieles al Señor. Y que el Señor nos ayude todos los días de nuestra existencia. Para que no nos perturbemos y entonces cuando el Señor venga y nos lleve, entonces empiece a cumplir la palabra. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay una idea especial. Pero nosotros decidimos si le creemos al Señor, ¿no? Cuando Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido poder compartir con mis hermanos la enseñanza del Evangelio del día de hoy. Te pido también por todos los que están perturbados y no han encontrado el camino, Señor. Por todos aquellos que los han perdido y los han alejado de la verdad. Que en su camino encuentren a hombres dispuestos a enseñarle y a explicarle las Escrituras, para que ninguno de nosotros no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas siempre por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga.